Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar sobre un tema que yo tampoco no estoy seguro y he estado viendo en internet sobre los mismos fabricantes y tampoco nos dicen exactamente cuál es la diferencia, pero les quería comentar sobre la diferencia entre los monitores de audio, los parlantes que se usan en los estudios y los parlantes que se usan normalmente para el uso de en casa. Y les quería comentar una cosa que me llama la atención, en primer lugar, es el precio, ¿no? Uno puede, por ejemplo, en el caso de Sony, ¿no? Uno puede comprar unos audífonos para estudio que están alrededor de más o menos un promedio de $150 y el mejor auricular, por ejemplo, para estudios, más o menos $150. Y el mejor auricular para escuchar música está más o menos entre los, digamos, $2.000 más o menos, en la misma marca, ¿no? O por ejemplo, en una marca, digamos, Yamaha, ¿no? Hacen los monitores pequeños, que más o menos está un promedio de $300. Y un parlante, más o menos los NS5000, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de precios? O bueno, no sé exactamente, no he averiguado todos los precios de todas las cosas. El NS5000 exactamente no sé cuánto estará, pero normalmente la diferencia es así, es unas 5 o 10 veces más. En algunos casos, tal vez, por ejemplo, en JBL, ha salido unos monitores, por ejemplo, los M2, que son relativamente caros, pero si uno lo compara con el Everest, tampoco llega a ser el precio de un parlante de alta fidelidad para casa. Personalmente lo que yo pienso es que los monitores para estudio es como los lentes de fotografía. Cuando uno habla de fotografía, normalmente los fotógrafos profesionales no hablan de la cámara en sí, del aparato, sino hablan de los lentes. Ellos hablan mucho de si el lente que utilizo es, no sé, de una apertura 1.2 o yo tampoco no sé mucho de fotografía, pero digamos que hablan mucho sobre la calidad del lente, la calidad del cristal por el que van a tomar la fotografía y no tanto sobre la máquina en sí. Y ellos, en la época digital, para ver exactamente ha salido la foto que han tomado, lo ven en una pantalla, en un display. En esa pantalla, ellos tampoco no hablan mucho de esa pantalla, a pesar de que nosotros lo vamos a disfrutar esa foto en una pantalla que vendría a ser, no sé, una tableta, un celular o donde lo estemos viendo, ¿no? Pero ellos se concentran más en el lente. Cuando yo escucho, normalmente veo los videos de YouTube hablar sobre los monitores de audio, ellos no hablan nada de los monitores. Ellos lo que se dedican es a hablar de los micrófonos. Por ejemplo, un micrófono profesional, más o menos digamos el Sony, el C800G, está más o menos en un promedio de $10.000. ¿No? Entonces, si uno habla de tener un estudio, uno tiene que tener un mínimo de, supongo, 10 micrófonos. No todos van a ser del mismo modelo y de la misma marca, pero van a tener más o menos ese rango de precios. Todos están más o menos en un promedio de 10, $20.000. Y entonces uno ve los profesionales en qué se concentran, es en obtener la mejor calidad al trabajo que están haciendo. Y ellos lo pueden, según, por ejemplo, si en el caso de la fotografía, la pantalla donde ellos están viendo y coloreando, existen pantallas especiales para las personas que se dedican al color. Pero también hay formas de hacer una pantalla normal que cree un color casi parecido al que va a ser el que uno va a obtener. En el caso del sonido es algo parecido. Por ejemplo, uno puede comprar un micrófono, por ejemplo, Sony, un C800,
o comprar uno que vale menos de 10 veces el precio, que está, se podría decir, en un promedio de $600, $800, que tampoco no es algo barato, pero a $10.000 estás hablando de más o menos 10 veces más, ¿no? Un micrófono que da la sensación de que da el mismo sonido. ¿Cuál es la diferencia? Es de que hay un programa que ecualiza y modifica el rango sonoro de ese micrófono para que dé un sonido muy parecido a la calidad del micrófono Sony. ¿Cuál es la diferencia entre ese micrófono barato, bueno, relativamente barato, y ese micrófono profesional? ¿Por qué la gente obtiene o quiere ese micrófono profesional? Es porque al final, cuando uno hace una grabación, cada capa que uno le hace a algo, por ejemplo en fotografía, digamos el Photoshop, cada capa que uno le pone para mejorar la foto, a la final da la sensación de que no mejora, sino que hay algo que lo empeora, hay algo que le quita la nitidez. Por ejemplo, en los estudios profesionales, lo que ellos quieren es no tocar la consola, no tocar la mezcladora, ¿no? Ellos quieren tener el sonido ya hecho, perfecto, salido del micrófono hacia la grabación, y no tener nada que se mejore del micrófono a la grabación. Es lo mismo que los fotógrafos quieren un lente que sea lo más perfecto posible para que al final sea la foto lo más perfecta que se pueda. Y no estar en Photoshop o en Illustrator o en lo que sea, mejorando o cambiando las cosas. Porque a las finales le quita naturalidad. Cuando nosotros vemos las conversaciones de los ingenieros que hablan sobre los micrófonos, ellos ven, este micrófono es bueno para tal cosa, este micrófono es bueno para tal. ¿Qué es lo que ellos están hablando? Es de lo que ellos se preocupan, es que el producto final, que va a ser lo que nosotros vamos a escuchar, el CD o la música que escuchemos, ¿no? Eso es lo que ellos tienen que darle más tiempo, más dinero, más todo el esfuerzo a esa calidad, a la que nosotros vamos a disfrutar. Porque ellos saben que comprándose un monitor súper caro, a las finales lo que ellos están haciendo es enmascarar un producto, porque ellos tal vez lo escuchen en el estudio, un buen sonido, pero nosotros al comprar esa música no escuchemos un buen sonido, porque ha sido grabado ya en un micrófono malo. Entonces lo que se tiene que hacer es obtener la mejor calidad desde el principio y no engañarse con un micrófono, se podría decir, malo, y tratar de arreglar el sonido en postproducción, ¿no? Se podría decir mezclando, poniéndole algún efecto o en el ecualizador mezclando alguna forma para cambiar el sonido. Mientras que cuando uno escucha qué es lo que son los parlantes para casa, es todo lo contrario. Ellos, una vez que uno obtiene ya la música hecha, un CD o la música en cualquier formato, lo que nosotros tenemos que hacer es disfrutar la música. Y para disfrutar la música, los fabricantes dividen dónde se va a escuchar esa persona. No se podría decir, si es un ingeniero que por más que le pongas un tipo de monitor, a las 2 semanas ya sabe cómo va a sonar ese monitor, entonces ya sabe que a tal frecuencia suena así y en tal frecuencia suena de otra forma. Mientras que nosotros no nos dedicamos a escuchar las frecuencias de la música. Normalmente los ingenieros no escuchan casi todo en estéreo y no escuchan la música completa. Lo que ellos están haciendo es escuchar un micrófono, digamos la voz. Lo escuchan varias veces y van viendo cuál es el problema que tiene, y después entra los otros instrumentos y cada vez los van juntando en esa mezcladora para obtener el mejor producto. Entonces el parlante que ellos utilizan, la bocina o el monitor que ellos utilizan, ellos ya conocen cuáles son sus debilidades y cómo es que va a reaccionar a cada sonido. Porque ellos lo que hacen es escuchar
no la canción en sí, sino en qué momento se tiene que hacer la grabación o la mezcla para que suene mejor al final. Ellos ya en la cabeza, ellos ya saben cómo va a sonar al final. Mientras que nosotros tenemos que disfrutar la música en la casa. Entonces el fabricante que hace parlantes para la casa, ellos saben todos los problemas que tiene una casa. Las dimensiones, digamos, los problemas que hay dentro de la casa, el reflejo que hay dentro de la casa, y todos esos problemas, ellos tienen que obtener la mejor calidad posible para poder reproducir ese sonido que se hizo en la mezcladora, ¿no? Para nosotros escucharlos o disfrutarlos en casa. Pienso que eso es lo básico para entender la diferencia entre un monitor y un parlante de uso doméstico. Otra de las cosas que también los monitores tienen son que muchas veces ellos utilizan ecualizadores paramétricos o se podría decir, ellos pueden hacer que la línea del sonido sea casi completamente plana. Y con un botón ellos desaparecen esa ecualización y otra vez pueden escuchar el monitor para escuchar otra vez el mismo sonido pero sin ecualización. Y después presionan otro botón más y van cambiando de monitor a monitor, de uno pequeño a uno más grande, uno más lejos, a uno que sea de menor calidad, de todas las formas para poder ellos entender cómo es que los sonidos se van a reproducir en diferentes monitores, que al final va a ser lo que nosotros vamos a escuchar. Entonces, personalmente lo que yo pienso es, cada vez que uno ecualiza o le da una capa al sonido, uno pierde naturalidad. Y la vez pasada estaba escuchando a un ingeniero que es alemán, que él decía que por qué los sonidos de ahora no tienen naturalidad. Es porque han perdido, se podría decir, es como los fotógrafos que todo lo quieren reparar con Photoshop. Las personas han perdido esa idea de la calidad. Piensan que en postproducción se pueden reparar o arreglar todas las cosas. Y entonces ya no se dedican a poner el micrófono o el micrófono, porque no todos los micrófonos son iguales, se podría decir a la distancia exacta, ¿no? Ellos piensan de que muchos sonidos de ahora tienen esa falta de naturalidad porque el ingeniero muchas veces ya no es ingeniero, ¿no? Ya se hacen producciones dentro de casa y al no tener la facilidad de un estudio grande, por ejemplo, la distancia entre dos instrumentos o dos voces o dos personas, la profundidad, hay plugin que se podría decir, hay efectos que uno lo puede separar, ¿no? Un sonido contra el otro. Pero algo sucede en nuestro oído de que no lo sentimos natural. Nos engaña, sí, pero no lo sentimos natural. Y entonces al ir subiéndole, uno quiere separar los sonidos, bueno, tiene un efecto para separarlo. Uno quiere mejorar el sonido X, aprieta otro y lo mejora aquí. Y lo va mejorando aquí. Es como ahora que muchas veces en la internet se ven eso en Instagram, o bueno, yo no utilizo Instagram, pero en esos filtros que le llaman, ¿no? Que le dicen, ya pasado los dos filtros, ya no se llama filtro, sino el tercero ya se llama máscara, ¿no? Algo así es lo que sucede, ¿no? Cada vez que uno va subiendo las cosas, cada vez uno va perdiendo, tal vez no el sonido, pero sí la naturalidad. Y otra de las cosas es ir cortando el sonido. Ahorita con los programas digitales, uno puede, la misma voz, una vez grabada, uno la puede estirar, uno la puede llevar al tiempo que uno desea artificialmente, ¿no? Se podría decir, en la mezcladora, uno lo puede estirar un poco la voz, mejorar el timbre, mejorar tal cosa o mejorar tal. Eso antiguamente no se podía. Por ejemplo, discos antiguos como, no sé, un grupo que me gusta, por ejemplo, Black Sabbath, ¿no? Entraron en la mañana, antes del mediodía ya habían terminado el long play completo, ¿no?
salen de la sala de estudios y se van ya a tocar a los siguientes bares, porque ellos se dedicaban al principio a tocar simplemente en escenarios pequeños. En esas, tal vez ha sido casi un par de horas donde realmente tocaron, porque al principio tienen que ver cómo es el sonido, todo, pero en 2 horas ya producían un long play completo. Ahora se dedican horas de horas de horas y a veces días o a veces hasta meses para producir solamente un long play, ¿no? Porque la postproducción se demora, es increíble para poder hacer una canción. Eso es lo que les quería comentar en este video, y tal vez no tengan la respuesta completa de la diferencia entre un monitor y un parlante para uso en casa, pero me parece que eso es el principal diferencia, el uso. Los profesionales, aunque no es la calidad que parece que ellos tienen, ¿no? Ellos, al ser ingenieros, ellos pueden determinar exactamente lo que ellos desean. Mientras que nosotros no estamos para saber en qué frecuencia o en qué punto o en qué cosa falla o no falla. Nosotros lo que tenemos que hacer es solamente disfrutar la música. Y para eso espero que los ingenieros nos hagan lo máximo posible para seguir disfrutando de la música. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.